Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. El próximo lunes se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia. ¿Qué tan común es este padecimiento? ¿Qué lo detona? ¿Qué tratamientos existen? Vamos a responder esta y todas tus dudas para comenzar, acompáñame a ver la siguiente información. ¿Sabías que desde el 2015, cada segundo lunes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia? Un trastorno cerebral crónico que afecta a 70 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la enfermedad neurológica más común. Este padecimiento se caracteriza por convulsiones recurrentes que pueden ir acompañadas de pérdida de conciencia y control de esfínteres. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar? Te lo decimos en Médico H. Para tratar este tema me acompaña el doctor Salvador Villalpando y la neuróloga Norma Arechiga. Bienvenidos. Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todos muy bien. ¿Nos podrías, como para abrir boca, dar una definición de epilepsia? Porque todos tenemos esta duda de si porque convulsionaste una vez o no ya tienes epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, miren, primero que nada, lo más importante es definir qué es una convulsión. Una convulsión es un evento neurológico, digamos, donde se irrita la neurona y el metabolismo de la neurona se para. Entonces, la neurona cae en una electricidad constante y provoca ciertos síntomas según donde se irriten esas neuronas. Las convulsiones son eventos muy comunes y se pueden presentar una vez en su vida, se pueden presentar de jóvenes, se pueden presentar de niños, en fin. Y para definir ya lo que es una epilepsia es que tengas 2 o más crisis convulsivas, pues es decir, 2 o más eventos de esto ya nos consideramos epilépticos. Norma, es bien frecuente en los papás y siempre tienen la preocupación de si va a venir una fiebre y se van a volver epilépticos solo porque les dio fiebre y tuvieron una crisis convulsiva o tuvieron un familiar que ya tuvo una crisis convulsiva. Como bien nos dices, puede ser que sean 2, pero hay familias y hay chicos que de pronto convulsionan 1 o 2 o 3 veces en su vida sin necesidad de volverse o de tener diagnóstico de epilepsia, ¿no? Bueno, aquí el punto, por definición, 2 o más crisis es epilepsia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener una crisis febril, que son crisis benignas, digámosle así, que son crisis que no requieren tratamiento, que se presentan mucho en pacientes pues, en la edad pediátrica, y esas crisis no necesariamente en un futuro te van a dar epilepsia. De acuerdo. Se toma como un antecedente de importancia, sí, pero no quiere decir que estos pacientes a futuro vayan a desarrollar una epilepsia como tal. Esas se consideran crisis benignas. Mira, hay una pregunta de WhatsApp y precisamente es de un adolescente, bueno, de una mamá de un adolescente. Buenas tardes. Mi hijo tiene 16 años y la mayoría de sus convulsiones suceden cuando está dormido, pero he notado que desde hace 3 semanas le cuesta dormir, casi se pasa la noche en vela. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, es importante que si todas sus crisis han sido durante la noche, siempre se tienen que vigilar. Hay epilepsias nocturnas, epilepsias que justo se dan únicamente en la noche. Ahora, que después deje de dormir, puede ser, normalmente cuando hay una epilepsia lo que hacen es dormir, ¿sí? Se llama periodo posictal, donde les da más sueño y se quedan dormidos un tiempo. Si él no ha dormido, a lo mejor es un cambio en su ciclo, a lo mejor es un cambio por la medicación o algún otro evento que no esté tan relacionado con la epilepsia. Oye, Norma, fíjate, para tratar de llevar un orden, me gustaría que nos siguieras explicando el tema de qué otros síntomas hay para que yo sepa que tienes epilepsia. ¿Tener epilepsia es solo presentar convulsiones? ¿Movimientos anormales? Ajá, ¿y qué tipo de epilepsias tenemos? Porque son distintas y de ahí nos vamos con factores de riesgo y ya seguimos con las preguntas de WhatsApp, ¿no? Bueno, lo importante de esto, de las crisis convulsivas, como les dije, y de la epilepsia, que de la neurona va a ser una hipersincronización, digamos, eléctrica de la neurona en la corteza cerebral. Pero la corteza cerebral tiene muchas partes y esas partes tienen diferentes funciones.
Entonces, tú puedes tener una crisis convulsiva, no necesariamente es la que conocemos todos, ¿no? Que se desmaya, que se mueve todo el cuerpo, que se muerde en la lengua, que tienen esfínteres, la clásica que vemos que se ponen morados, sacan saliva, no. También pueden ser crisis, por ejemplo, sensitivas, es decir, que sientan una sensación rara, tanto en el estómago como en alguna parte de sus extremidades, o pueden tener desconexiones, es decir, que ahorita estemos, por ejemplo, platicando y de repente ¡plup!, se vayan tantito y regresen. En la infancia son muy conocidas las ausencias, por ejemplo. Claro. También hay muchos síntomas, por ejemplo, que tengas sonidos o que oigas música. Eso también puede ser una convulsión. Y puedes tener otros eventos de que te desmayes. ¿Sí? Es que se desmayó súbitamente y se levantó. Como que pierdan el tono. Entonces, no necesariamente una crisis convulsiva es la que todos nosotros, la clásica que conocemos o que nos hacen entender. Tenemos muchos síntomas según el lugar donde se prenda la corteza cerebral. Perfecto. ¿Y qué factores de riesgo podemos identificar? Y cuando digo, ok, ya al neurólogo, a la primera convulsión, o al primer desmayo, o al primer crisis de ausencia, vamos al neurólogo, pero ¿y qué factores me pueden estar detonando esto? Bueno, hay factores de riesgo que ya tenemos desde de nosotros. Por ejemplo, nosotros los dividimos mucho según la edad en la que se presenten estos eventos. En los chiquitos, por ejemplo, en los neonatos recién nacidos, pueden ser alteraciones congénitas. Esas alteraciones congénitas en su cerebro les hace una mala sincronización de electricidad y entonces dan crisis convulsivas. Y así nos vamos subiendo por edad. Después, el siguiente grupo de edad, que son los infantes, pueden ser las infecciones, las encefalitis, por ejemplo, son comunes en ellos, o las meningitis, meningoencefalitis, que te dan crisis convulsivas. Y nos vamos subiendo. ¿Qué otro riesgo puede ser? Bueno, otro riesgo es también, ya que vamos subiendo, los traumatismos en pacientes un poquito más jóvenes. Golpes, ¿sí? Caídas. Golpes, caídas, traumatismos cráneoencefálicos, que nosotros los consideramos como un factor de riesgo para desarrollar crisis convulsivas, y nos seguimos subiendo. Después, ¿qué sigue? Cisticercosis, que actualmente, bueno, ya no es tan digamos, frecuente en México como antes que era muy, muy frecuente. Ahorita no es tan frecuente, pero sí en los países subdesarrollados tenemos esa infección, que es muy común. También infecciones como toxoplasmosis, que están relacionadas muchos también infecciones con VIH, y así nos vamos subiendo de edad. La siguiente edad son ataques isquémicos transitorios, enfermedad vascular cerebral y tumores. Y las intoxicaciones, por ejemplo, esas que también lo vemos mucho en los adolescentes, alteraciones del estado de conciencia y que vienen con crisis convulsivas también de drogas, alcohol, etcétera. Esos factores ya son desencadenantes como tal, ¿no? Ya factores desencadenantes que ya me pueden hacer es alcohol, que tomemos alcohol a una intoxicación, digamos, fuerte, drogas también pueden desarrollarlo, cierto tipo de medicamentos, sí, eso sí es, por ejemplo, inclusive algunos antibióticos, ¿no? Que no sabemos pueden desarrollar crisis convulsivas. Y bueno, ¿qué otros tipos de factores? Muchos factores que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cerebro irritable, es decir, nuestro ritmo cerebral nunca va a ser el mismo, pero digamos que tenemos un ritmo cerebral un poquito más irritable. Entonces, un factor que nos puede ayudar a convulsionar son los desvelos, es el tener estímulos visuales o luces ópticas intensas. Como en los videojuegos, ¿no? Famosos. El temor de los videojuegos, ¿no? De estar viendo mucho tiempo el videojuego, las luces estroboscópicas pueden desencadenar también crisis, ¿cierto? Eso lo puede desencadenar. Cabe mencionar que no a todo mundo le va a pasar, ¿no? O sea, todos pueden ponerlos a ver, nada más que aquí hay que ver si el paciente
seguramente en él pues tenía otro factor de riesgo, es decir, un cerebro un poco más irritable o un ritmo cerebral un poquito más irritable, que afortunadamente nunca había convulsionado, pero con los estímulos intensos puede llegar a convulsionar. Muy bien, hoy te vamos a hacer algunas preguntas antes de cambiar de tema. Tenemos aquí que dice, tengo epilepsia y me gustaría embarazarme. Para esto, ¿tendría que dejar de medicarme o cuál sería el proceso a seguir y qué tan riesgoso sería para el bebé? Bueno, la epilepsia se presenta, como dijimos, en todas las edades y en todas las formas de que tenemos nosotros, sea enfermedad, sea embarazo, sea lo que sea. El embarazo, por supuesto, se puede llevar a cabo y se tiene que ver qué medicación tiene la paciente, porque hay medicamentos que sí son teratogénicos, es decir, sí pueden afectar el desarrollo embriológico del bebé, y hay medicamentos que actualmente son los que menos están o los que están ya, digamos, para las pacientes embarazadas autorizados, pero ella debe de tener tratamiento. Eso es sí o sí, y más si es epiléptica. Inclusive, el bebé no corre un riesgo a menos de que, por ejemplo, digamos que ella corre más riesgo al tener crisis que al no tenerlas con el medicamento. Claro. Inclusive en la lactancia no deben de suspender su tratamiento. No. Es muy importante consultar cada una de las drogas que están consumiendo y en esta etapa también. Viene otra pregunta, Norma, de WhatsApp que dice, fui diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal hace 15 años. Durante los primeros 3 años presenté convulsiones y ahora que intento cambiar mi alimentación por una más saludable, me dan crisis parciales. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, una es ver qué tipo de medicamentos tiene y cambiar el medicamento. Hay medicamentos específicos para crisis generalizadas, porque ella lo entiende muy bien, supongo que ya sabe lo que es focales o generalizadas. Focales me refiero a que son esas parciales. En una parte del cerebro se prende y un síntoma me da, es decir, muevo la mano, o es decir, no siento la mano. Y generalizadas, que es la que perdimos la conciencia. Entonces, si ella está teniendo parciales, muy probablemente requiera otro tipo de medicación más enfocada hacia parciales. Y conforme a la dieta se recomienda, antes había mucha duda de si se quitaba el azúcar, si se daba más proteína, si se quitaban los carbohidratos o qué efecto podía tener la dieta cetogénica inclusive en la epilepsia. Actualmente se ha visto que se prefiere dar una dieta balanceada en todos los sentidos, ¿sí? Quitando obviamente lo que son, haciéndolo la más natural posible, quitando, por ejemplo, los que son irritantes del cerebro, ya sea vino, chocolates, quesos, como si fuera una migraña, quesos, café, o cosas que tengan mucho conservador. Ya. Perfecto, ahí te va otra. Buenas tardes, mi madre padece de ataques epilépticos desde hace 18 años. A veces pasa meses sin tenerlos, pero otras tiene hasta 5 ataques en 15 días seguidos. ¿A qué se debe que sea tan intermitente? Bueno, la epilepsia se puede descontrolar. O sea, la epilepsia, normalmente nosotros tenemos un rango de convulsiones, es decir, nos vamos conociendo. Si alguien tiene convulsiones, sabemos que va a convulsionar, a lo mejor su periodo va a ser cada 2 meses, cada mes, y eso no quiere decir que esté descontrolada, sino que está controlada conforme a su forma de convulsionar. Ahora, si él se descontrola tan súbitamente, hay que ver qué es lo más frecuente que lo puede descontrolar. Una, las ausencias o las faltas de dosis de medicamento. Esa es la principal. Que nosotros dejemos una dosis o que se nos olvide el medicamento o que cambiemos los horarios. Esa es la principal. La segunda son infecciones. A lo mejor presentó una infección que pasó desapercibida, ya sea urinaria, ya sea pulmonar, en fin, que esto le puede desencadenar o provocar que las crisis se descontrolen. O sea y que otra, sí. Ajá. Te escucho. Y otra, por último, es alcohol. O sea que, pero si está presentando, tú estás muy bien controladito y de pronto empieza como esta exacerbación en la frecuencia de las convulsiones,
lo recomendable sería acudir a que le hagan un ajuste de medicamento o le busquen cualquiera de los factores que tú dijiste, una infección, etcétera, ¿no? Así es. O ver si es en un niño, si subió de peso, por ejemplo. Exacto. Sí, es el cambio de hábito y ahora que lo hemos estado viendo en pandemia, los niños suben de peso y ganan hasta 3, 4 kilos que no deberían y se desajustan dosis de anticonvulsivantes, muchos otros medicamentos y sí hay que ajustarlos otra vez. Perfecto. Así es, el cambio de peso es muy importante. Bueno, pues finalmente es momento de hablar sobre los tratamientos para la epilepsia y para eso les hemos preparado la siguiente información y regresamos contigo, Norma. ¿Sabías que el riesgo de muerte prematura es hasta 3 veces mayor en personas con epilepsia? Por eso es fundamental estar atento a los síntomas y solicitar atención médica oportuna, ya que se estima que el 70% de los casos podría vivir sin convulsiones si se diagnostica adecuadamente. ¿Qué tratamientos existen? Te lo decimos en Médico H. Pues de todo el arsenal que además me imagino que ha venido evolucionando y mejorándose con el paso de los años, ¿qué tenemos ahorita de acuerdo a las generalidades que nos puedas comentar? Bueno, actualmente en los tratamientos que se propone. Sí, claro, hemos tenido muchos más medicamentos, o sea, tenemos medicamentos ya más específicos para ciertas crisis convulsivas, medicamentos que se usan con ciertos padecimientos, por ejemplo, los que vamos a usar con tumores, los que te hacen o no te hacen sangrar, los que se combinan mejor con otro tipo de enfermedades. Los medicamentos han evolucionado mucho, pero la teoría sigue siendo exactamente la misma. Se recomienda tener monoterapia, es decir, usar un solo medicamento o tratar de usar un solo medicamento para las crisis convulsivas. Oye, te platico, Norma, que en los pequeños, y más todavía en los adolescentes, suspenden mucho por efectos adversos, efectos colaterales, demasiada somnolencia, están quedándose dormidos en la clase, los adolescentes se la están pasando muy mal todo el día, tienen alteraciones de sabor, las encías, cosas que hacían los antiguos medicamentos y que como que han tomado mala reputación. Entiendo que, veo que los medicamentos más modernos tienen mucho menos efectos adversos o menos efectos colaterales. ¿Cómo lo planteas esto con los pacientes? Bueno, es importante decirles que es 1000 veces mejor tomar un medicamento que tener una crisis convulsiva. Cada crisis, hay que hacerles entender que cada crisis convulsiva la neurona se queda sin oxigenación y puede haber muerte de la neurona. Y esas muertes de la neurona, conforme vamos creciendo, pues obviamente te da deterioro cognitivo, ¿no? Mucho, o sea, futuro, si el paciente no está bien controlado. O sea, ¿pueden llegar a tener retraso mental tal cual si no tenemos bien controlado la epilepsia? No un retraso mental como tal, pero sí, pues les cuesta más a lo mejor aprenderse las cosas, les cuesta un poquito más tener entendimiento de ciertas cosas. Ahora es importante porque también te dicen, bueno, pues sí, pero estoy dormido y no entiendo la mitad de las cosas. Exacto. Entonces, no me lo quiero tomar porque estoy en la escuela o porque soy un joven y quiero salir y no entiendo la mitad de las cosas, o me estoy durmiendo todo el día, o subí de peso si son las chavitas adolescentes, subí de peso, o me quiero tomar una cerveza con mis amigos y nomás no puedo porque me dijo mi doctora que no. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, primero entender que las crisis convulsivas son peor que tomar medicamento. Entonces se da monoterapia y hay que buscar el medicamento más adecuado según las características de nuestro paciente. Si es una mujer, bueno, ver si tiene ovario poliquístico, por ejemplo, que no tenga pues alteración en el peso, que no le dé acné. Y buscar la forma con los nuevos medicamentos para que sea una dosificación más fácil. Es decir, antes se daba mañana, tarde y noche. Ahora hay medicamentos que se pueden dar nada más mañana y noche y es mucho más fácil la dosificación y el llevar a cabo todo eso, ¿no? Oye, Norma, fíjate, nos gustaría muchísimo, tenemos un gráfico que dice qué hacer como una emergencia ante una crisis epiléptica. Ahorita seguramente lo podrás ver tú en pantalla y hablar de esta como urgencia.
¿Qué hacer? Porque muchas veces aquí estamos refiriéndonos a los pacientes que ya conocen su enfermedad, pero si por primera vez la tienes, ¿qué es la recomendación? Pues la recomendación es esa, es dejar al paciente que se quede en el piso o donde esté, en un lugar donde no corra riesgo para pegarse o lastimarse, ponerlo de lado, no meterle la boca, no meterle nada a la boca, no meterle las manos a la boca y ver si tiene una crisis convulsiva y ella reacciona de conciencia, está perfecto, hablar con su médico. Si una crisis convulsiva le dura más de 3 minutos o llega una tras otra, hay que ir a un medio hospitalario, sí o sí. Y ahora inclusive estuvo acá Lalo Barragán platicándonos de una serie de aplicaciones que pueden enviar al médico tratante. El paciente está teniendo una crisis y está en tal lugar, en tal geolocalización, ¿no? Y a los familiares, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que esta parte también de la modernidad nos está ayudando a entender qué hacer. No me dejarás mentir, Ari, todo el mundo aprende. Veíamos a alguien convulsionar y tratamos de meterle algo a la boca para que no se tragara la lengua. Esto definitivamente no, por Dios, no hay nada que vender. Es muy peligroso, le pueden morder a uno un dedo, le pueden lastimar al paciente la cavidad oral, entonces trata de no meterle nada a la boca. Claro, ahí te van unas preguntas también de WhatsApp, Norma. Buen día, tengo una niña de 11 que desde los 3 años presentó convulsiones. Gracias al medicamento las convulsiones han cesado, pero tuvimos que cambiar de neurólogo pediatra y le recetó otro medicamento de un día para otro. La pregunta es, ¿el cambio no tendría que ser de forma gradual? Me imagino que esto como de ir cabalgando o sobreponiendo un medicamento con otro. Bueno, los cambios de medicamentos, la adición o el retiro de los medicamentos, sí tiene que ser en forma gradual. Los medicamentos tienen una vida media, digamos, cuando sube el pico y cuando baja. Entonces, contamos las vidas medias y vamos reduciendo paulatinamente e introduciendo el otro para que sea, por ejemplo, cada 3 días, 4 días, 5 días, le subes una dosis, así lo vas a ir explicando y vas bajando paulatinamente uno y subiendo el otro para que no haya un descontrol de crisis que sí puede haberla al cambio de medicamento. Eso es así muy común, al cambio del medicamento o al uso de otro medicamento, ¿no? Ok, una última pregunta está por acá que dice, estoy siendo tratado por hipotiroidismo y últimamente he presentado convulsiones espontáneas. ¿Pudiera tratarse de epilepsia? ¿Qué debo hacer? Bueno, acuérdense, sí, claro que se puede tratar de epilepsia, pero hay diagnósticos diferenciales también de epilepsia. Una puede ser desde temblores hasta desmayos, hasta síncopes por alteración cardíaca, en fin. Hay varias cosas que sí se tienen que descartar para ver si realmente es una epilepsia o no. Pero bueno, de que requiere atención, eso requiere atención. Sí, aquí un poco era si el hipotiroidismo te podría ocasionar alguna crisis convulsiva. Difícilmente el hipotiroidismo por sí solo causa crisis convulsivas. Perfecto. Sí, normalmente no las causa por el hipotiroidismo solo. Perfecto, pues doctora Norma Arechiga, como siempre agradecemos tu colaboración, tu participación es muy importante aquí con nosotros. Gracias, Salvador. Y estamos pendientes de responder todas sus dudas aquí en Médico H, el Heraldo Televisión. Gracias, hasta luego.